Saludos y bendiciones. Esto es Desvendando con la Biblia en audio. Gracias por su sintonía. Somos los pastores Carlos y Nancy Arvincola Sr. Y tenemos una palabra en este día en Números capítulo 31, versículo 8. Y leemos la misma en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Mataron también entre los muertos de ellos a los reyes de Madián, Evi, Requén, Sur, Ur y Reba, 5 reyes de Madián. También a Balán, hijo de Beor, mataron a espada. El tema es preservar. Y aquí comenzamos. En Números capítulo 31, versículo 8, nos muestra la Biblia que Josué, Moisés, llevando las últimas operaciones a Canaán, esa operación de destruir toda aquella persona, toda tribu que no quería lidiar con los hijos de Israel. Eran tribus anatemas, eran personas idolátricas. Dios le dio la orden a Moisés para que él desplazara sus fuerzas militares y destruyera toda tribu, toda persona que no pertenecía al pueblo de Dios. Sí, el tema es preservar. Y preservar es proteger, resguardar anticipadamente a alguien o algo de algún daño o peligro. Aquí vamos a tocar algo. Cuando Dios le dio la orden a Moisés de ir y atacar a los madianitas, una tribu pagana, gente que no tenían a Dios como su Dios. Pero aquí vemos que en el versículo 8, cuando fueron atacados los madianitas por parte de los hijos de Israel, dice que encontraron a Balaam hijo de Beor, aquel Balaam que Dios le dijo que no fuera a lidiar con Balac, que no fuera a lidiar con aquel hombre que quería que él maldijera al pueblo de Dios. Pero el asunto es que cuando fueron a atacar los madianitas, allí encontraron también a Balaam. Y el tema es preservar. Dios aquí en ningún momento dio la orden para que protegiera a Balaam. Aquí él no fue protegido, no fue resguardado como Ra, la ramera en Jericó. Aún él protegió a Caín. Caín fue protegido por la mano de Dios cuando Dios lo marcó para que nadie lo matara por haber asesinado él a Abel. Mire cómo son las cosas. Hay personas que están en lugares que no tienen que estar y Dios lo protege. Y hay otras personas que Dios dice, no lo protege, no lo guarde, no haga nada en favor de ellos. Los ministerios de Dios son infinitos y son para el ojo y la mente natural difícil para digestir. Pero una persona espiritual comprende los planes de Dios. Aquel Balaam que Dios le dijo que no fuera donde Balac, bendito sea Dios, ese Balaam fue matado, no fue preservado por la mano de Dios. Aquí tenemos que ver algo, que no fue protegido por la mano de Dios. Tenemos que tener mucho cuidado. Dios se quedó enfadado, se quedó enojado porque cuando le dijo a Balaam, no vaya a Zippor, no vaya a Balac, para que él maldijera a la nación de Israel. Pero él no quiso obedecer, él no quiso someterse a lo que Dios le estaba diciendo. Pero después, porque ya estaba establecido en el corazón de Balaam el ir allá a maldecir
o a someterse, o que se llenó los ojos con Balac, aquel rey. Aquí vemos que cuando las tropas israelitas entraron a Madián, mataron a espada a Balaam. Balaam no fue protegido. Tenemos que tener cuidado con lo que nosotros hacemos. Tenemos que estar caminando en la palabra de Dios, para que Dios nos preserve, para que Dios nos proteja, para que Dios esté siempre caminando con uno. Balaam aquí fue asesinado y era un profeta. La Biblia lo presenta como un profeta. Otras versiones lo presentan como un adivino. Pero el asunto fue que fue asesinado. El asunto fue que fue sacado del mapa. El asunto aquí importante es que Dios en ningún momento se interesó en proteger a Balaam. En ningún momento quiso él preservarlo. En ningún momento quiso él proteger a Balaam, aquel hombre que fue y huyó para donde Balac, aquel rey pagano. Aquel rey pagano, bendito sea Dios, que le estaba ofreciendo a él villas y castillos. Le estaba protegiendo, prometiéndole a él riqueza. Tenemos que tener mucha precaución como nosotros nos vamos a mover. Precaución como nosotros vamos a actuar. La Biblia dice en Judas versículo 11, hay de ellos porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Core. Aquí Balaam quiso lucrarse. Balaam solamente se interesó por los bienes materiales. Balaam vio que un rey, la administración Balac lo mandó a llamar y le enviaba con personas de honor, con personas importantes. Y hay gente que hoy en día se llenan los ojos porque están lidiando con fulano y fulano que están en altas posiciones. Aquí Dios no protegió a Balaam, no lo preservó, no lo cuidó y Balaam fue asesinado. También la palabra de Dios dice en el libro de Proverbios, capítulo 3, verso 5. Fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Bendito sea Dios. No podemos observar y hacer las cosas porque fulano está, porque fulano tiene prestigio, porque fulano está en un nivel espiritual que usted desea. Fíjate en Jehová en todo. Por eso fue que él no fue preservado. Por eso fue que no lo protegieron. Balac allá en Moab, pidiéndole a Balac que maldijera al pueblo. Aquí lo que se le dio de paga a Balaam fue la muerte. Porque al principio Dios le dijo que no fuera. Pero después, como ya Dios había visto que en su corazón estaba ya la decisión de ir donde Balac, Dios le dijo, vete. Aquí Balaam recibió la muerte. Balaam fue asesinado, no fue preservado por la mano de Dios. No fue protegido por la mano de Dios. Fue un individuo muy rápido, muy ligero. Raab fue protegida allá en Jericó. Caín fue protegido porque Dios lo marcó. Pero en ningún momento aquí aparece en la Biblia que Balaam fue protegido, que Balaam fue, bendito sea Dios, amén, cuidado por Dios. Un profeta, un hombre que podía ver y escuchar a Dios. Él veía a Dios, él lo escuchaba, él vio ángel, que el ángel le hablaba. Alabado sea Dios, pero aquí Dios en ningún momento pudo protegerlo. No tenía la protección de Dios. No estaba marcado por Dios para preservación. Tenemos que actuar con mucho cuidado, con mucha cautela. Este es el ministerio de la Iglesia Pentecostal Desvendando con la Biblia en el Bronx. Y este ministerio es un ministerio de difusión bíblica en el Bronx, Nueva York. Hay que andar con mucha precaución, porque la palabra de Dios dice en Proverbios capítulo 14, verso 12. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Bendito sea Dios. Quisiéramos en estos momentos, aleluya. Bendecido sea Dios. Aquí
Dice la Biblia que Balaam fue matado a espada. Balaam no fue preservado. Balaam no fue cuidado por la mano de Dios. Sí, precaución tenemos que tener. Mucho cuidado como nosotros nos movemos en este camino. Tenemos que buscar todos los medios para agradar a Dios, no agradar a los hombres. Tenemos que andar siempre con el oído bien parado, para que cuando el Señor nos diga algo, hacerlo. Porque se quedó una espina en el Señor. Hubo una espina que se quedó clavada. Ya Dios no quería lidiar, no más con Balaam. Balaam fue un individuo que lo que le gustaba era lucrarse, veía el lucro, veía la fama, veía la popularidad. Y cuando las fuerzas militares de israelita entraron a Madián, cuando fueron desplazados por todo el territorio de Madián, en ningún momento Dios le dijo: cuiden a Balaam, protejan a Balaam, traigan a Balaam, sáquenlo del pueblo. No, Balaam ya era un individuo anatema, ya estaba marcado completamente por desobediencia. Era un individuo que solamente pensaba en él. Y lo más malo cuando usted piensa solamente en usted y cree que no existe más gente en este mundo. Lo que sucede es que la Biblia dice que del profundo del corazón abre la boca, y las actuaciones de Balaam manifestó lo que estaba en su corazón. Él era un hombre que era yo, y nada más quería su bienestar, quería los panes y los peces, y por eso fue que Dios, conociendo su interior, no lo protegió. Romanos capítulo 8 versículo 28 dice: y sabemos que los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a lo que conforme a su propósito son llamados. Muchas gracias, bendiciones, y acuérdense bien que somos Desvendando con la Biblia desde el Bronx, Nueva York, y hasta aquí hemos dejado esta plática bíblica. Gracias, hasta luego, y nuestro lema es Quitando vendas con la palabra de Dios.